Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acudir a esta sesión de preguntas y respuestas. Me alegra mucho verlos en este lugar y me gustaría, pues antes de que comencemos, que me levanten la manito. ¿Quiénes son contadores? Vamos mirando aquí en el chat cuántos de los que están aquí presentes son contadores. Levántenme la manito, por favor, para yo saber cuántas personas tenemos aquí. Listo. Bueno, más bien yo creo que tengo que cambiar la pregunta. La pregunta sería, ¿cuántos no son contadores? Más bien, bájenme la mano y me dicen, ¿cuántos no son contadores? Para saber si tengo público no contador. Dice que una persona. Ok, listo. Bueno, igual bienvenida. La charla va a estar muy enfocada hacia contadores, pero de todas maneras, pues vas a poder entender el... Ah, bueno, ya quitaste la manito, o sea que probablemente sí eres contador. Ok, gracias. Bueno, entonces quiero arrancar contándoles un poquito de mí. Veo acá de pronto nombres que ya conozco, otros que de pronto son nuevos para mí. No sé si ustedes de pronto ya me han visto pues, compartiendo en Facebook o compartiendo en LinkedIn de pronto en los grupos de contadores en los que yo pertenezco. Pero les cuento un poquito, yo soy contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia. He trabajado como contadora independiente desde que me gradué de la universidad. No he tenido que ser empleada nunca, sino sencillamente independiente. Tengo el privilegio de tener una empresa con mi esposo de desarrollo de software que se llama SIAGMRP y un proyecto nuevo que se llama Contalit, que es de pronto el que ustedes me han escuchado hablar hace poco. En SIAGEM yo hago parte del equipo de asesoría técnica, es decir, que yo he tenido que estar involucrada en todo este tema del desarrollo de la aplicación de la integración para el documento, para todo lo que son documentos electrónicos, tanto factura electrónica, nómina electrónica, ahora este documento soporte electrónico que está entrando y recepción de facturas electrónicas. Esa es la razón por la cual pues yo estoy muy empapada del tema y me di cuenta que mis colegas la gran mayoría todavía tienen muchas dudas, pues yo, como he estado participando tanto en este proceso, tengo, no sé cómo decirlo, la fortuna y el chicharrón al mismo tiempo de estar participando precisamente aquí. Entonces me he dado cuenta de muchas cosas que están pasando y de muchas dudas que hay, eh, que están por ahí en el ambiente. Entonces por eso quise hacer esta reunión para poderles ayudar a ustedes a resolver esas dudas. Entonces, quisiera que de pronto me cuenten un poquito ahí por el chat. ¿Qué problemas han tenido con esta nueva implementación de documentos soporte? Si han tenido problemas, si están perdidos y si tienen dudas. Cuéntenme un poquito. Gracias. Voy a compartir mi pantalla entonces. Voy a dejar de compartir mi cámara por un ratico. Ahorita vuelvo para charlar con usted. Espero que ya estén viendo ahí mi pantalla. En este momento deben estar viendo una diapositiva que dice ¿qué es? Documento soporte. ¿Qué es, primero que todo, el documento soporte? Ah, bueno, pero antes pues, de entrar como tal ya al tema, quiero decirles que pues, la idea de esta reunión no es que darles como tal toda la capacitación que yo sé que ya han tenido con otros proveedores de software. Ustedes ya habrán escuchado muchísimo acerca de todo este tema de documento soporte, inclusive de recepción de factura electrónica. La idea aquí es como despejar las dudas que ustedes me enviaron. Recuerden que en el formulario de inscripción pusimos un espacio para que ustedes me colocaran sus dudas. Entonces yo levanté todas esas dudas y la idea es contárselas. Muchas preguntas se repitieron. Entonces lo que yo quiero es contarles un poquito, resolverles esas dudas y miramos a ver si nos salen más dudas. Vale. Entonces arranquemos. ¿Qué es el documento soporte? El documento soporte, pues como su nombre lo indica, es el documento que nos va a soportar los costos y los gastos que vamos a solicitar como deducibles ante la DIAN. ¿Sí? Ahora este documento soporte lo tenemos que enviar electrónicamente. Es obligatorio a partir de la resolución 167 de diciembre 30 de 2021. Allí pues ya se creó todo el tema de los documentos electrónicos y quedó
reglamentado como tal el envío de los documentos soporte. Recuerden que el documento soporte ya lo veníamos manejando, que nosotros lo llamamos, anteriormente lo llamábamos documento equivalente. No sé si recuerdan que se llamaba documento equivalente. Luego, hace más o menos 2 años, nos lo colocaron, nos lo solicitaron obligatorio también con resolución y empezó a llamarse documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar, pero la resolución se manejaba solamente en papel. Y a partir de la resolución 488 de abril de 2022, se hace obligatorio enviarlo a través de los medios, de los mecanismos electrónicos. ¿Desde cuándo es obligatorio? Según la resolución 488 del 2022, de abril, es a partir del 1 de agosto, es decir, la semana pasada ya empezamos la obligatoriedad. Aquí quiero hacer un paréntesis y les quiero contar que este tema del documento soporte ha sido todo un parto. La DIAN definitivamente no está totalmente preparada todavía para el documento soporte. Hay muchas cosas que todavía están puliendo. Ellos hicieron un lanzamiento como tal de documento soporte, hicieron su aplicación gratuita, pero a los proveedores tecnológicos se les demoraron para liberarles como tal todo su ambiente de pruebas y su ambiente de habilitación y de producción. Esa es la razón por la cual ustedes pueden ver en el ambiente con todos los proveedores tecnológicos que todos están teniendo problemas y todos están todavía como tratando de conectarse con los servicios de la DIAN. El único que aparentemente está funcionando bien ahorita es la DIAN porque pues ya tenían todo su desarrollo hecho inicialmente. Hay muchos que están presentando problemas, otros ya lograron salir adelante, pero lo que les quiero dar es como un parte de tranquilidad. Recuerden que estamos en un proceso de implementación. Yo sé que la DIAN es consciente, aunque pues obviamente ellos no nos lo van a decir así de frente, pero ellos son conscientes que estamos en un proceso. Y este es un proceso que va a durar no solo este mes, sino todo el año. Es importante que tratemos de arrancar rápido, que presionemos para que se pueda avanzar en este tema lo más rápido posible, pero pues que no se angustien tanto, porque definitivamente pues tenemos todavía tiempo para empezar a enviar estos documentos. Tenemos formas creativas contables de solucionarlo. Ahorita ya les empiezo a contar cómo. Listo. Bueno, entonces, ¿quiénes deben emitir el documento soporte? Bueno, voy a poner mi cámara por acá. No sé si acá les parece bien. Listo. Ahí ya me veo cuando hablo. Listo. Listo. Entonces ya, ¿desde cuándo es obligatorio? Entonces ya vimos. ¿Quiénes deben emitir el documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar? Entonces, según el artículo 3º de la resolución 488, se tienen que cumplir unos requisitos para que estemos obligados a facturar. Entonces, lo primero que dice el artículo 3º es que sea facturador electrónico. Es decir, cuando nosotros necesitamos saber si alguien es obligado a facturar, lo primero que nos preguntamos es, ¿ya es facturador electrónico? Si no, entonces no tiene que enviar el documento soporte por medios electrónicos. Si sí, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es un contribuyente del impuesto de renta y o responsable de IVA? Entonces nos preguntamos. Si alguien, ya de una vez empiezo a resolver algunas de las preguntas que vi. Por ejemplo, las copropiedades, las propiedades horizontales, no son contribuyentes del impuesto de renta, por lo tanto, no lo requerirían. Entonces, hasta ahí llegan hasta este punto. Ahora me dice alguien, ¿y el régimen simple? Pues el régimen simple no necesita deducir sus costos y gastos, aunque sí es contribuyente de renta. Y también es responsable de IVA porque él presenta sus declaraciones de IVA, ¿cierto? Entonces, por ahora sigue ahí en la lista. ¿Qué otra ¿Qué otra condición me dice para saber si debe enviar? Que realice operaciones con sujetos no obligados a expedir facturas electrónicas o documentos equivalentes. Entonces, cuando yo hago una compra a alguien que no me emite factura electrónica, si yo hago ese tipo de compras, entonces sigo estando en la lista de los que debemos enviar documentos soporte. Y por último, me pregunta que requiere soportar los costos y deducciones en el impuesto de renta
o en el impuesto de IVA. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque el tema de las personas del régimen simple es que aunque no tienen que soportar sus costos y sus gastos para la declaración de renta, sí lo tienen que hacer para la declaración del IVA. Por lo tanto, es obligatorio que emitan los documentos soporte en todas las adquisiciones que hagan a no obligados a facturar. ¿Listo? Aquí ya entonces nos preguntaríamos, ¿quiénes entonces son los no obligados a facturar? Entonces, eso lo pueden encontrar ustedes en el artículo 1.6143 del decreto 1625, que es el DUT tributario. Listo. Entonces, ahí nos dice que son los bancos, las corporaciones, todas las entidades financieras. Además, corporaciones de ahorro y crédito, las personas naturales, siempre que sean no responsables de IVA, las personas naturales que sean responsables del impuesto, que no sean responsables del impuesto al consumo, las personas naturales que estén inscritas como no responsables de IVA, mientras no tengan ingresos superiores a 3.500 UETs, y los prestadores de servicios desde el exterior, ¿sí? Entonces, ahí ya sabemos, bueno, entonces cuando yo les compre algunos de estos que acabé de mencionar, entonces estoy obligado a generar el documento soporte con ellos. ¿Listo? Y también, bueno, entonces yo me pregunto, ¿y cuáles son los que me generan documentos equivalentes? Entonces, los documentos equivalentes son lo que está determinado en el artículo 146 del Estatuto del DUT tributario. Allí podemos ver que el tiquete POS es un documento equivalente, ¿sí? Pero desafortunadamente, pues como ya salió una normatividad a partir del 1 de diciembre del 2020, ya no es válido para la deducción de costos y gastos. Aquí les resuelvo de una vez otra duda que ustedes tienen, que si las facturas POS hay que mandarlas por documento soporte. No, no hay que mandarlas, pero es que no son deducibles, porque lo dice la misma norma que ya para el 2022, el año que estamos corriendo actualmente, solo el 10% de los pagos que yo haga con facturas POS van a ser deducibles de renta, el resto no. Entonces, ¿para qué nos ponemos a recibir o a permitir que nuestros clientes traigan facturas POS si realmente la deducción no se va a permitir, no se va a poder hacer? Otro tipo de documento equivalente que se tiene es la boleta de ingreso al cine. Esa sigue siendo válida. El tiquete de transporte de pasajeros sigue siendo válido. El extracto de las entidades bancarias y de las corporaciones. Entonces, ese extracto nos va a permitir ser el soporte directamente de los costos de gastos bancarios y comisiones, el IVA de esas comisiones. Todos esos gastos que nos generan los bancos están respaldados por el extracto, por lo tanto no hay que mandarlos por documento soporte. Esa también era otra duda frecuente. El tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros. Entonces, el pasaje aéreo como tal ya es el documento soporte. No hay que emitir un documento soporte como tal para él. El documento en juegos localizados, la boleta o billete de instrumentos de juegos de suerte, aunque pues para las empresas eso no sería deducible. Recuerden que aunque estemos hablando de que sea un documento equivalente, no quiere decir que vaya a pasar como un costo o gasto deducible, ¿no? Solamente les estoy diciendo en ese momento cuáles son documentos equivalentes. Los documentos expedidos por los peajes, esos ya son como tal documentos equivalentes, no tengo que mandar el documento soporte de los peajes. Los comprobantes emitidos por las bolsas de valores, los documentos de operaciones de la bolsa agropecuaria, no los tengo que enviar por documento soporte porque ellos ya son documentos equivalentes. El documento expedido por los servicios públicos domiciliarios. Esta es una pregunta que fue muy recurrente cuando me decían, y bueno, y los documentos, los servicios públicos, cuando alguien no, por ejemplo, hablemoslo así, pongamos ejemplos. Una empresa tiene una bodega arrendada, ¿sí? Entonces la bodega obviamente no está a nombre de la empresa, ¿sí? Entonces los recibos de los servicios públicos como el agua, la luz, el gas, si lo tiene, van a llegar a nombre del propietario de la bodega, más no de la empresa que la tiene arrendada, ¿sí? Entonces, afortunadamente para estos casos, en la norma, en la ley está establecido que mientras el documento, la factura, el documento equivalente del servicio público llegue a nombre del propietario y con la dirección de ese
perdón, que llegue a nombre de la bodega, como tal, con dirección de la bodega, y yo pueda demostrar que yo tengo un contrato de arrendamiento de esa bodega, entonces ese gasto va a ser deducible. Perdón, las preguntas que me están haciendo en el grupo de WhatsApp, ahorita las respondemos, así nos devolvamos un poquito al tema, pero como para no perderme de la estructura. Bueno, entonces quedó claro que los documentos, las facturas, los documentos soporte que emitan los servicios públicos van a ser deducibles y no los tengo que enviar por documento soporte por varias razones. Una, porque pues ellos emitan su propia factura y dos, porque esas facturas no llegan a mi nombre, no llegan a nombre de la empresa. Entonces yo no los puedo mandar por ningún medio. Lo único que tengo que hacer es tenerlos archivados, tener guardado, que esos documentos se acompañan con un contrato de arrendamiento y cumplen con todas las características para que pueda ser un costo o gasto deducible. ¿Listo? Ok. Y habla de que el documento equivalente electrónico ya empieza a salir por aquí a colación el documento equivalente electrónico. Y esto viene para el próximo año. Perdón. Ya creo, bueno, no he leído bien esa resolución, pero tengo entendido que en marzo ya empieza todo este tema del documento equivalente. Este sí va a ser progresivo, por lo tanto van a entrar primero unas empresas antes que otras. El documento equivalente es diferente al POS. También el próximo año va a entrar el tema de la normatividad del POS. El POS, la normatividad que viene de POS implica que nadie va a tener la posibilidad de emitir facturas POS superiores a 5 VTs. Es decir, que solo va a estar permitido facturar por POS de 1 a 5 VTs ya por norma, ¿sí? Así no me pidan la factura como tal, no es posible que la emita. Ya se tiene que emitir factura electrónica. Continuemos a los documentos equivalentes. Ahora, ¿cómo se debe transmitir el documento soporte? Entonces, anteriormente nosotros teníamos el documento soporte como bueno, antes de pasar a esto, entonces voy a responder algunas de las preguntas que ya están haciendo aquí en el grupo para no pasar del tema. Listo, entonces aquí me preguntan, ¿lo de los peajes son deducibles? Sí, los peajes son deducibles, pero no necesitamos enviarlos por documento soporte porque como tal el recibito del peaje ya es deducible. El próximo año, cuando entre el tema de documentos equivalentes, probablemente ahí nos toque reportar todos estos otros documentos. ¿Los gastos bancarios se deberían reportar como documento de soporte? No, recuerden lo que les acabo de decir, el extracto es el documento equivalente, entonces con ese extracto yo soporto ese costo, no lo tengo que mandar como costo deducible. Listo, voy a mirar acá. Eh, aquí me preguntan. Aquí me pregunta, Faber me dice, ¿cuál sería la razón justa y aceptable para que algunos proveedores tecnológicos no hayan implementado el documento soporte tecnológico? Por esa demora en la implementación se retrasan los soportes válidos. Sí, Faber, es lo que les decía al principio. La DIAN mm, como ya había aplazado dos veces las fechas de entrada en vigencia, la última fecha que quedó fue 1 de agosto y ellos ya no podían dar marcha atrás. Además, porque ellos ya tenían desarrollado su documento, la solución gratuita de documento soporte, ya la tenían desarrollada, ¿sí? Pero ellos le abrieron muy tarde a los proveedores tecnológicos, y los digo yo que yo estoy trabajando con varios proveedores tecnológicos y sé que en todos sucedió lo mismo, las pruebas las habilitaron muy tarde, la DIAN, de hecho todavía la DIAN está en este momento metiendo nuevas y nuevas validaciones, es decir que lo que me funciona hoy puede que pasado mañana ya no funcione porque la DIAN metió una nueva validación que antes no estaba, ¿sí? Entonces, todo el mundo está teniendo ese tipo de problemas. Listo. Mm, perdón un segundo, por favor, me colaboran colocando en el chat el enlace de la reunión. Me están pidiendo el enlace para entrar porque las personas que entran nuevas al grupo no lo pueden ver. Gracias. Listo.
Un momento, lo comparto aquí en otro grupo. Listo. Ok. Mm, listo. Aquí por acá me preguntan que no escuche bien desde cuándo inicia. Se inició desde el 1 de agosto. Entonces, bueno, vamos a hablar primero entonces de esa etapa. La norma dice que a partir del 1 de agosto debemos emitir los documentos soporte. Entonces, ¿qué pasa con todos estos proveedores tecnológicos que todavía no han podido? Yo creo que todos están trabajando muy duro para poder esta semana o a más tardar la siguiente semana. Sé que hay muchas empresas que sus documentos soporte siempre se registran es a final de mes, como por ejemplo las cuentas de cobro de algunos contratistas o de pronto algún tipo de gastos y los registran a final de mes, pues se enviarán a final de mes. La norma dice que yo debo enviar los documentos el mismo día. ¿Qué sucede? O sea, recuerden que la DIAN trabaja sobre escenarios hipotéticos, ¿no? La DIAN realmente no se enfrenta a lo que nosotros como contadores nos enfrentamos todos los días, ¿no? Entonces, cuando nos acerquemos a todo esto, pensemos en cómo piensa la DIAN. La DIAN dice que los documentos soporte se deben mandar el mismo día o acumulados al final de la semana. Pero entonces, yo digo, el mismo día pues es imposible porque para que llegue a contabilidad una factura pues van a pasar varios días, ¿cierto? Entonces, lo más factible que se puede utilizar es el tema de los acumulados semanales para que podamos enviar todas las operaciones que hubo en el transcurso de la semana, el último día de la semana que podría ser el viernes. Entonces, aquí les tengo un dato que es un dato muy relevante que sé que no lo han dicho en las otras charlas porque yo he asistido a varias. La DIAN nos da 6 días, solo 6 días para la validación. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes escogen el tipo de envío por operación, es que hay dos tipos de envío, como les comenté, entonces es al momento que ocurre o acumulado semanal. Si ustedes escogen al momento que ocurre, lo tienen que enviar exactamente el mismo día que ocurre. Es decir, que ustedes lo contabilizan con fecha 1 de agosto y lo tendrían que haber enviado con fecha 1 de agosto. Si ustedes escogieron el modo 2, que es enviar acumulado, entonces ustedes tienen 6 días para enviar ese documento soporte. Es decir, que si lo contabilizaron con fecha del 1 de agosto, tienen hasta el 6 días calendario, o sea, hasta el 6 para enviarlo, ¿sí? Pero entonces la norma habla del último día hábil de la semana, pero las validaciones internas, que es lo que yo busqué, son 6 días que la DIAN me permite tomar. Entonces, bueno, ahí es donde venimos nosotros como contadores. Pues si el recibo tiene fecha del 5, pero yo lo recibí el 7, pues yo lo tengo que registrar en contabilidad el 7, ¿no? Para poderlo enviar el mismo día o enviarlo dentro de los 6 días siguientes en un proceso de facturas acumuladas. Con esta semana que ya pasó, definitivamente si ya pasó, pues no hay nada que hacer. Si la DIAN no me va a permitir sino 6 días, pues pónganle a los documentos una fecha que el documento pase. ¿Por qué les digo esto? Porque va a ser muy difícil que la DIAN, empezando por ahí, que la DIAN venga a revisarles a ustedes sus documentos soporte, ¿sí? Y igual la DIAN no les va a dejar pasar los documentos de fechas anteriores. Entonces es algo que de pronto internamente ustedes van a tener que hacer para poder que los documentos soporte pasen. Voy a mirar acá qué otras preguntas hay acerca de esto. Ah, listo. No hay más, no, hasta ahora vamos bien, ¿sí? ¿O hay alguna otra pregunta con respecto a eso? Dice Faber, eh, el gran problema es que quien genere el documento de soporte debe saber qué cuentas contables debe afectar. Sí, ya ahorita vamos al detalle de qué es lo que se debe reportar en el documento de soporte, pero pues quisiera de pronto tomar aquí un tema que es como muy álgido para nosotros los contadores. Mm, Como les digo, yo soy contadora, yo también llevo algunas asesorías para no perder la costumbre y no desactualizarme. Yo estoy en el día a día del contador también y yo sé lo que nos toca como contadores. Entonces, em,
Nosotros tenemos que colaborar en este tema del documento soporte, pero yo lo que les recomiendo es no se echen cargas encima que no son de ustedes. Este tema del documento soporte es una obligación administrativa. Si es un trabajo adicional que ustedes tienen que hacer, intenten que se los paguen por separado. No permitan, como están acostumbrados que sale una nueva obligación, entonces dicen, ah, el contador es el que la tiene que hacer. No, ustedes digan, no, qué pena, es una obligación nueva, no estaba dentro de mi contrato, tengo que dedicar más tiempo. Entonces, yo lo que les recomiendo es aumenten sus honorarios y si no pueden aumentar los honorarios, entonces este tema lo deberían dejar para que lo haga específicamente la administración. Por aquí me dicen, bueno, pero es que esta todavía no la respondo, la del documento soporte, porque pues todavía no hemos llegado a ella. Listo. Alguien me pregunta, si tengo la plataforma, ¿se puede tener la plataforma gratuita de la DIAN para el documento soporte, así tenga un operador tecnológico para factura electrónica? Sí, sí se puede, porque yo puedo tener todos los documentos electrónicos con un proveedor diferente. Lo que tenemos que hacer es habilitar primero al, al, a ese proveedor tecnológico. Entonces, yo puedo tener facturación electrónica con Factura Tech, por decir algo. Y documento soporte lo quiero manejar no sé, con Yavi, con Sigo o con la solución gratuita de la DIAN. Y recepción electrónica también la quiero manejar con la solución gratuita de la DIAN. Entonces, lo que hay que hacer es el proceso de habilitación de la solución gratuita de la DIAN para poderla utilizar en esos otros dos procesos. Aquí me dice que si se escoge la forma acumulada para enviar los soportes, la fecha del envío y del soporte puede ser diferente, sí. Sí, pero recuerda que solamente van a ser 6 días de diferencia. Bueno, voy a seguir con el tema y ahorita me devuelvo otra vez a las preguntas. Ya este ya lo vimos, este ya lo vimos. Listo. Y esta es una pregunta muy recurrente que me hacen también. Eh, Aquí entonces me pregunta, ¿qué pasa si el tercero no está inscrito en el RUT? Entonces, desafortunadamente, ese costo o gasto no es deducible. Yo no lo puedo mandar en documento soporte. Técnicamente la DIAN no lo está recibiendo. Las pruebas que nosotros hemos hecho cuando se envía a una persona que no está escrita en el RUT, lo rechaza, le saca error. Y la resolución específicamente dice que que el documento de soporte tiene que llevar el NIT de la empresa. De hecho, dentro del anexo técnico habla, ni siquiera se manda la cédula, se manda es el NIT. Ustedes saben que una persona que tiene NIT es porque está inscrita en el RUT, ¿sí? Entonces yo no puedo mandar documento de soporte de personas que no están inscritas en el RUT. Y si no tengo el documento de soporte, ¿eso qué significa? Pues que no puedo mandar ese gasto, que ese gasto no va a ser deducible. Entonces, aquí es muy importante que ustedes unan esfuerzos con los empresarios, porque ellos son los que realizan las compras. Yo sé que ustedes solamente les llegan los documentos para contabilizar, para revisar, para analizar, pero que las compras no las hacen ustedes. Si ustedes no les explican a ellos que esas compras no van a ser no deducibles, pues son muchos los costos y gastos que ellos al final del año no van a poderse descontar. Recuerden que de todas maneras estamos en un año en proceso donde la DIAN solamente tiene desde agosto hasta diciembre los gastos. Ellos no saben qué pasó entre enero y julio y tendrían que venir a hacernos una revisión para saber pues qué costos y qué gastos yo les estoy registrando, ¿no? Pero por lo tanto pues este año todavía es un año como de organizarse. Un momentico. Aquí me están haciendo más preguntas, dicen que no se han podido unir. Bueno, me preguntan que si en la solución gratuita de la DIAN de documento de soporte se debe hacer set de pruebas para habilitar el documento de soporte. Sí, como les digo, se habilitan, o sea, hacen todo el proceso como si fueran a facturar con la DIAN y luego lo habilitan solamente para el proceso de documento de soporte. Ok, entonces, bueno, les decía entonces que si el RUT que si el tercero no está escrito en el RUT no es válido. Bueno, alguien me dirá, pero ¿cómo así todos esos costos y gastos que se tienen con terceros que no son
que no están inscritos en el RUT, ¿qué pasa con eso? Pues ahí yo quisiera recordarles que desde siempre, en el estatuto tributario está la obligación de que para poder que un gasto sea deducible, espérenme a ver si logro encontrar aquí, si logro encontrar acá el número del artículo. Un momento. Acá, sí lo encontré. Listo. Desde el 2003, en el artículo cuarto de la ley 863, que adicionó el artículo 177, raya 2 del Estatuto Tributario, dice que no son aceptados los costos y gastos de personas que no estén inscritas en el régimen simplificado y que teníamos que tener copia del RUT como prueba de ello, ¿sí? Entonces ahora ya no necesitamos el RUT porque es que cuando yo mande el documento de soporte, pues ya lo tengo que mandar con el NIC. Entonces esto no es nuevo, lo que pasa es que nosotros hemos venido metiendo gastos que no estaban registrados porque pues la DIAN no lo iba a revisar y esos costos y gastos pues siempre son significativos, ¿sí? Pero en este momento ya van a empezar a revisarlos y pues así la DIAN los aceptará. Yo creería que no es recomendable mandarlos porque pues implicaría que en algún momento la DIAN va a decir, bueno, usted se dedujo estos 50 millones de gastos de terceros que no están registrados en la DIAN, entonces hágame el favor y me corrige la declaración de renta, ¿cierto? Entonces creo que no deberíamos arriesgarnos a enviar documentos soporte a terceros que no estén en el RUT, pero sin embargo les digo, en las pruebas que nosotros hicimos no está aceptando de todas maneras los que no están inscritos. Continuemos. Listo, entonces aquí voy a sacar las preguntas que me hicieron, las que me están haciendo en el chat ahorita y las que ya tengo, y las que tengo acá que ustedes me hicieron en la encuesta que llenamos. Bueno, antes de eso también quiero recordarles que hay unos artículos de sanción por uso fraudulento de cédulas, porque por ahí escuché mentes creativas que decían, no, yo los taxis se los voy a cargar a X persona que yo tengo el RUT de esa persona. Entonces recuerden que eso puede ser fraude procesal si se llega a demostrar. Em, si registro cédulas de personas fallecidas o inexistentes, eso también es uso fraudulento de cédulas, eso está en el artículo 650. En el artículo 671 habla de sanción por declarar gastos con proveedores ficticios. Entonces recuerden que ustedes también tienen que revisar que no vayan a tener proveedores ficticios dentro de sus terceros. Un proveedor ficticio tiene NIT, pero está registrado como proveedor no ficticio. Entonces, si ustedes llegan a reportar un gasto a un proveedor no ficticio, pues van a tener problemas. Listo. Entonces, bueno, aquí me empiezan a preguntar, ¿puedo unir todos los transportes del mes usando un solo NIT genérico? Eh, no. Uno, porque no puedes unir todos los del mes, debes hacer documentos semanales. Y dos, un NIT genérico no lo está permitiendo la DIAN. Tiene que ser a nombre del transportista que tenga RUT. Si no, yo aconsejaría que sus gastos los registren es como auxilios de transporte de los empleados, si es para los gastos de transporte de los empleados. ¿Hay sanciones por la no implementación? Claro, pues el desconocimiento de los costos y los gastos. Ok, aquí me pregunta que si los que no son facturadores electrónicos pueden seguir usando en papel y no lo tienen que hacer electrónicamente. Sí, correcto. Tienen que seguir haciendo el uso del documento soporte en papel y usando la resolución registrada en la DIAN. Me preguntan, ¿todos los contribuyentes deben cumplir con esa normatividad? No, ya dijimos que son los contribuyentes los que necesiten poderse descontar costos y gastos en la declaración de renta o en el IVA. Y que sean facturadores electrónicos, básicamente. Aquí me preguntan cómo se manejaría la caja menor respecto al documento soporte. Entonces, bueno, no sé, yo he escuchado la forma en la que manejan muchos de los software que están ofreciendo documentos soporte y sé que lo están haciendo por documentos uno a uno. Por lo tanto, ese tema de la caja menor en esas aplicaciones creo que ya no va a funcionar. Personalmente, nosotros en CIAGEM hicimos una transacción muy, muy productiva que permite
uno se sigue contabilizando todas las cosas en el sistema por reembolso de gastos de caja menor, por cuentas por pagar o por factura de compra, y la transacción lo que hace es ir a buscar dentro de toda la contabilidad el acumulado de la semana para enviar todos los costos y gastos que se deben enviar por documento soporte, sin tener que ir a hacerlo uno por uno, para que todo ese tema del registro contable sea separado del envío del documento soporte. Y pues se puede hacer de una manera mucho más rápida. Pero bueno, aquí igual estamos hablando es del tema de la normatividad. Si alguien de pronto quisiera preguntarme acerca de ese ejemplo, pues lo podemos manejar después, pero por el chat. Listo. Dice, ¿cómo sería el tratamiento para aquellos pagos de menor cuantía o taxis donde no se tiene el tercero? Entonces lo que les digo, o es pedir el NIT siempre. Tengo empresas que lo que hacen es contratar siempre a un mismo taxista o varios taxistas y contratan las rutas con ellos para poder siempre tener el NID de la persona. Lo mismo gastos de papelería y esos gastos pequeños, obligatoriamente hacerlos con empresas o personas que ya tengan el NID. ¿El documento soporte es necesario que se discriminen los impuestos? No, el único impuesto que es requerido es el IVA, que es realmente lo que se reporta ahí, la retención de IVA, si es un proveedor del exterior, ¿sí? Cuando se hace retención de IVA. Pero lo que es la rete fuente y el rete ICA, no, perdón, lo que es la rete fuente es, yo la puedo mandar si quiero, no es necesario. El rete ICA no lo acepta, no lo está recibiendo, ¿sí? Entonces yo he escuchado que han tenido problemas en algunas plataformas porque no pueden causar el rete ICA porque la DIAN no se lo recibe. Pero bueno, pues eso ya son las implantaciones propias de cada empresa. Nosotros lo que hacemos es que enviamos solamente el gasto, no enviamos ni reportamos ninguna retención, solamente el gasto, que es lo que exige la resolución. Dice, las fechas de los documentos deben ser al día o puedo reportar documentos con fechas anteriores de 3 o más días. Entonces, lo que les digo, 6 días es lo que puedo reportar, pero utilizando la opción de documentos acumulados. Alguien me pregunta, ¿las facturas generadas por personas no responsables del IVA, antiguo régimen simplificado, también se deben reportar por documento soporte o solo son las personas que expiden cuentas de cobro? Bueno, si es una persona no responsable de IVA, pero me generó una factura electrónica, si es electrónica, pues ya no la tengo que mandar por documento soporte, así sea una persona natural no responsable de IVA, porque ya está emitiendo factura electrónica. Pero si lo que me da es una factura física, una factura, bueno, así me la mandé en PDF, pero no es una factura electrónica, entonces sí tengo que generar el documento soporte. Listo. El documento soporte, listo. ¿Hasta qué monto se debe realizar? ¿Desde qué monto se debe realizar el documento de soporte? No, la DIAN no dijo nada de montos, absolutamente nada. Es decir, que si yo hago una compra de $1 y me la quiero deducir y cumple con los requisitos para que se envíe por documento de soporte, lo tengo que hacer. Bueno, aquí que si el régimen simple debe transmitir, ya les dije que sí. Me dice, los pagos de movilizaciones de transporte a un empleado que se le reconocen diariamente, ¿cómo se manejarían? Lo que les digo, esto es mejor que se maneje por auxilios de transporte. Aquí me preguntan, ¿qué manejo se le da a las legalizaciones de gastos y cajas menores cuando sabemos que no se presentan diariamente, sino cada semana, cada 15 días o cada mes? Normalmente se usa un solo comprobante para registrar todos los gastos con la fecha en que lo presentan. En este caso, el documento soporte se hace uno por cada recibido o cuenta de cobro y los demás que si sean facturas los registramos en el archivo o en las legalizaciones, nos dice Dalia. Bueno. Entonces, aquí hay varias cosas para revisar. Entonces, lo primero es que yo tengo que organizar los procesos de control de la empresa, ¿sí? Si antes me pasaban todos los reembolsos de gastos una vez al mes, pues tengo que organizarlos para que sean semanales. ¿Qué recomiendo yo? Que si de verdad no se puede semanal, porque hay ocasiones en las que de verdad no se puede, por lo menos cada 15 días, si yo lo registro con fecha de cada 15 días. Pero sí, de verdad sería mucho más acertado hacerlo por lo menos una vez a la semana, el último día de la semana y enviarlo.
Dice acá que cómo se registran todos los gastos en un solo comprobante, pues eso ya depende de la plataforma que estés utilizando, la forma en la que ellos digan que se debe registrar. Dice, los pasos para realizar la habilitación de documento electrónico y radial mediante la solución gratuita de la DIAN. Ahorita más tarde, si quieren, les comparto en el grupo los manuales que dispuso la DIAN para eso. Listo. ¿Qué pasa con los documentos de soporte que no se pudieron enviar la primera semana de agosto porque el proveedor no había terminado la implementación? Lo que les digo, se registran con una fecha con la cual pase el documento, sean 6 días, o sea, en la semana, mejor dicho, en la semana que van a hacer el envío. Aquí alguien me pregunta, me hace una pregunta como muy interesante que es, ¿a nombre de quién se elabora el documento de soporte por el gasto de transporte cuando se toma un SITP o Transmilenio? Yo nunca me había hecho esa pregunta, pero realmente ni el SITP ni Transmilenio están emitiendo, ni emiten factura cuando uno va y recarga la tarjeta, ni tampoco emiten un documento de viaje como si lo hace en una flota o un tiquete aéreo, que esos son documentos equivalentes. Entonces, mientras no suceda algo que permita descontar esos gastos, se manejarían como auxilios de transporte preferiblemente. Bueno, acá me preguntan, si ya tengo una resolución expedida cuando se emitió la resolución 42 de 2020, ¿debo generar una nueva autorización o puedo utilizar la que ya he habilitado? La respuesta depende de con qué proveedor estás trabajando. Por norma, puedes usar la misma, ¿sí? O sea, la norma no dice que tengas que arrancar en uno. Eh, Por orden, yo creo que sería mejor empezar por uno, es decir, sacar una nueva resolución de documento soporte y arrancarla en uno, como para que sepas desde cuándo empezaste la transmisión de factura electrónica. Pero es decisión de ustedes si quieren seguir manejando la misma resolución de documento soporte que venían trabajando en papel. Listo. Dice, mm, ¿se pueden sumar todas las compras de un mismo proveedor durante el mes para hacer un solo documento de soporte de todo el mes? No, de solamente de la semana. Eh, Mm, En el documento de soporte se debe especificar artículo por artículo igual que una factura, pregunta Wilber. Sí, sí. La DIAN en los anexos técnicos de documento de soporte especificó que debe ir igual que una factura de venta. De hecho, documento de soporte internamente se parece a una factura electrónica de venta. Tengo que mandarle todos los mismos datos de la persona que está emitiendo la factura y tengo que mandarle los datos de los ítems que está vendiéndome, ¿sí? O sea, si yo soy el que le estoy comprando, en este caso es como si yo estuviera haciendo la factura electrónica de esa persona que me está vendiendo a mí, porque yo soy el facturador electrónico. Entonces tengo que meter uno a uno todos los ítems que me está vendiendo la persona. Em, Dice, la adquisición debo dejarla registrada en la DIAN en el mismo mes o puede ser posterior, tiene que ser el mismo mes. De hecho, cuando hagan el tema de los 6 días, pues yo sí me puedo pasar 6 días. O sea, digamos que yo el 5 de septiembre podría estar pasando los gastos del 30 de agosto, ¿sí? Pero no más. O sea, yo no puedo en octubre estar pasando gastos de agosto, no se podría. Me dice que una ESAL no obligada a facturar, no le aparece en la plataforma la DIAN habilitar los documentos soporte ni la nómina electrónica. Ah, ok. Es que la ESAL, si no está obligada a facturar, entonces no es facturador electrónico, por lo tanto no tiene que emitir el documento soporte. Y la nómina electrónica, pues, no sé, ahí habría que mirar. Creo que tampoco las entidades sin ánimo de lucro están obligadas. Bueno, son algunos tipos que no están obligados. A ver, la persona natural sigue haciendo cuenta de cobro normal. El documento de soporte es solo el que contrata el servicio. A ver, la persona natural tiene que seguir pasando su documento que pasa normalmente. Puede ser una factura en talonario, una cuenta de cobro o un recibito, lo que sea, porque pues igual él no está obligado a facturar. Es el que compra, cuando es facturador electrónico, el que tiene la obligación de emitir el documento de soporte. Para los hospitales, ¿cuándo entra a ser obligatorio? Sé que eso va a ser por una resolución independiente, pero no conozco la fecha. Listo. Ok. Mm,
Respecto a las cuentas de cobro recibidas hasta el 31 de julio, esas aún son aceptadas porque no se ha trabajado todavía el documento soporte. Eh, sí, el documento soporte electrónico empieza a regir hasta el 1 de agosto, lo que les digo, del 1 de enero hasta el 31 de julio, todo lo físico que ustedes tengan es válido. Aquí me preguntan que si los peajes se ingresan uno a uno. Todo depende de la plataforma que estén utilizando, pero sí debería ser, sí, yo creería que los gastos de caja menor, pues los deberían siempre utilizar con el acumulado y enviar el acumulado de la semana para cada uno de los terceros. Mm. Las personas a las que se les paga deben firmar el documento de soporte electrónico. No, no, el documento de soporte electrónico lo firma, es el comprador con la firma electrónica eh, que tiene él o con la firma del proveedor tecnológico. No la tiene que firmar el proveedor. Dice, ¿cómo es el manejo de las facturas POS respecto a las tirillas de parqueaderos? No, recuerden que las facturas POS, solamente el 10% de lo que sean facturas POS va a ser deducible, entonces es preferible que al parqueadero le pidan factura electrónica. Si el parqueadero no está obligado a emitir factura electrónica, entonces que les den el número del NID para poderlos reportar como documento de soporte. Se dice, ¿cómo se anula un documento soporte electrónico o cómo se modifica? La DIAN generó una forma que se llama nota de ajuste al documento soporte y es la que permite hacer un ajuste, pero no funciona como las notas crédito de la factura eh, donde uno puede cancelar toda la factura. Aquí lo que yo hago es una nota de ajuste donde le sumo el valor. Eso es lo que se puede hacer. Ok, voy a mirar en el chat de WhatsApp a ver qué otras preguntas hay, a ver si todavía hay alguna duda. A ver, también me devuelvo por acá. Debo solicitar nueva resolución para documentos soporte y esta debe tener prefijo. Listo, ya eso ya lo expliqué. El prefijo sí debe ser un prefijo entre 1 y 4 cifras que pueden ser letras o números. Si estoy en régimen simple, debo obligatoriamente reportar el documento soporte. Sí, por el tema del impuesto del IVA. Ah, gracias, Fabio, ya le voy a contestar. Mm, Si manejo los gastos de transporte como auxilio de transporte, ¿se reportaría en exógena como ingresos del trabajador? Sí, pero hay forma de reportarlo como un ingreso no salarial. Las personas naturales del régimen ordinario de renta también tendrían que habilitar documentos soporte para soportar costos y deducciones. Pues depende porque pues si son empleados no van a tener que registrar costos y deducciones. Si están ejerciendo una labor comercial, sí deberían hacerlo. Pero si no son facturadores electrónicos, pues no sería electrónico. Los honorarios mensuales. Ah, bueno, esta pregunta es muy interesante. Dice, ¿los honorarios que se cobran mensuales debemos hacer 4 documentos soportes por mes? No, no. La factura de cobro me la entregan a mí. La cuenta de cobro normalmente me la entregan el 30 del mes. Ese día yo la registro en contabilidad y mando el documento soporte. No tengo que hacerlo 4 veces en el mes. En la plataforma de Sigo indican que la norma no admite forma de pago a créditos. ¿Esto es cierto? En este caso, ¿cómo puedo causar el gasto para que quede registrado en el mes que se generó? El documento soporte es independiente de los pagos que tú hagas en tu contabilidad. Otra cosa es que en los medios de pago, en el anexo técnico se llama Payment Min, pregunta si es a crédito o es de contado, ¿sí? No sé cómo será la implementación que hayan hecho en Sigo. Nosotros, por ejemplo, en Siagen siempre mandamos todo a crédito, pero pues igual para la DIAN es independiente la forma en la que tú lo pagues. Ya en tu contabilidad tú manejas el tema del pago. Una persona natural declara renta y su actividad es el transporte. ¿Cómo se realiza el documento soporte, los gastos realizados en carretera? Por ejemplo, un gasto por arreglo de una llanta que se pinchó. ¿Cómo legalizar el gasto cuando esa persona no está inscrita en el RUT? Ya se los dije, ese gasto se pierde. Es muy importante que se capacite a los empleados que todos los gastos que hagan tienen que hacerlos a nombre de alguien que esté registrado en la DIAN. Ya si es una fuerza mayor, pues ya el gerente autorizará el gasto, pero es un gasto no deducible.
¿Las facturas POS pueden ir por documento soporte? No, porque la factura POS se las emite un facturador electrónico que está emitiendo también factura POS. Entonces, a ellos ustedes le tienen que pedir factura electrónica. Cuando las facturas de los parqueaderos salen por máquina, pues ya lo que les dije, tienen que revisar si es facturador electrónico, o sea, si es persona jurídica, pídanle que le emita factura electrónica. Si es persona natural, pues que les muestre el NID de que no son facturadores electrónicos y se le emite documento soporte. Según lo indicado es mejor, entonces, si no tengo RUT de la persona a reportar, coloco eso como no deducible y no le hago retención. Es lo mejor. Aquí me dicen cuando la factura de parqueadero si tiene IVA. No, pues obviamente, si la factura del parqueadero viene con IVA, ya, son facturadores electrónicos. Ellos no tienen por qué estar emitiéndole una factura POS. O bueno, lo pueden hacer porque todavía la norma está que yo puedo emitir facturas POS si no me las piden. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es pedirle la factura POS. Una persona natural me dijo que tiene empleada por nómina y le paga su planilla como empleador, debe generar documentos soporte y nómina electrónica. Si es empleador y le está generando el gasto por empleador, no. No. Si un tercero me pasa una cuenta de cobro por servicios que ejecutó en meses anteriores, el documento soporte debo realizar con la fecha del servicio o la fecha de la cuenta de cobro. Con la fecha de la cuenta de cobro. Entidades sin ánimo de lucro obligadas a facturar electrónicamente deben enviar el documento de soporte. Sí, tienen que enviarlo porque si son obligados a facturar electrónicamente ya están dentro de la categoría de los obligados. Am, una persona natural que declara renta no es responsable de IVA, no está obligada a llevar contabilidad, pero si emite facturas electrónicas de manera voluntaria estaría obligada a hacer el uso del documento de soporte manual o electrónico. A ver, en este caso tenemos que preguntarnos si esta persona natural que declara renta necesita colocar sus costos y gastos como deducciones, sí tiene que enviar el documento soporte. Si él ya está facturando electrónicamente, lo más probable es que ya le hayan puesto la obligación 52 como obligado a facturar electrónicamente. Por lo tanto, todo lo demás lo tiene que hacer electrónicamente. La única forma de que él no tuviera que hacerlo obligatorio sería que pidiera que le quitaran la calidad 52, la responsabilidad 52, que es facturador electrónico, que le permitiría emitir voluntariamente las facturas electrónicas y en ese caso el documento de soporte lo podría manejar manual. Listo, aquí me dice Ángela, no me queda claro lo del manejo de los gastos de caja menor. Si se entregaba una determinada suma de dinero a la persona encargada de la caja y está posteriormente cuando se le acaba el dinero solicitar el reembolso, ahora no se puede manejar de esa misma forma. Todo depende de la plataforma que estén utilizando. Pero pues lo que yo he escuchado es que casi ninguno está permitiendo el manejo ya de cajas menores. Los documentos que lleguen el 30 del mes se deben reportar el mismo día. No, recuerden que tenemos 6 días. Alguien dice que se puede tener la plataforma gratuita de la DIAN para el documento soporte y alguien le contestó, creo que aplica solo para los que tienen el servicio. Sí, pero cualquiera puede tener el servicio. No importa que yo tenga contratada la facturación electrónica de pago con un proveedor tecnológico, yo puedo hacer todo el proceso de habilitación con la DIAN y utilizar la solución gratuita para documento soporte y para recepción de facturas electrónicas. Eso es algo que no les están contando a ustedes en las capacitaciones a las que están asistiendo, porque obviamente a las casas de software les conviene venderles a ustedes la solución. En este caso, pues yo les digo, ustedes pueden tener la facturación con alguien diferente y la solución gratuita de la DIAN la pueden utilizar. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué hacemos? Como casas de software, lo que debemos propender es para darles herramientas que les sean que les permitan hacer el trabajo más rápidamente, que sean más automatizadas que lo que es hacer el proceso en la DIAN. Porque si van a hacer lo mismo que se hace en la DIAN, pues mejor háganlo gratis, ¿sí? De todas maneras, pues este tema de hacerlo gratis con la DIAN, pues implica un costo. Alguien tiene que hacer la habilitación también ante la DIAN. Entonces, ahí les digo yo a ustedes como contadores, pues si tienen que hacer todo el proceso ante la DIAN, pues cóbrenle a su cliente el proceso, ¿no? Tu proceso vale tiempo. Vamos a ver si aquí hay algo más o pasamos ya.
Aquí dice Flor, me confunde si no soy facturador electrónico aún, así debo hacer el documento de soporte electrónico para la deducción de costos. No, si no es facturador electrónico, no. Sí tienes que hacer el documento de soporte, pero en papel. Gastos de cada menor como pasajes o gastos de restaurantes de personas naturales sin RUT, ¿se le debe generar documento de soporte? No, ya lo he dicho varias veces, si no tiene RUT, no va a pasar a la plataforma de la DIAN. No hay forma, no es deducible. Eh, los gastos de combustible y lavado de los vehículos de la empresa se hacen con documento de soporte. Sí, si los adquiero a alguien que está inscrito en el NUDI, en el NIT, en el RUT, y no es facturador electrónico, sí, documento de soporte. Si tengo facturación electrónica, ¿consigo por transmitir por la DIAN? Sí, por la DIAN. Ah, listo. Alguien me pregunta si la sugerencia de tomarlo como auxilio de transporte se debe reportar en la nómina electrónica. Sí. Régimen simple no soporta costos, debe hacer documento de soporte. Cristina, sí, régimen simple, sí declara IVA y para poder descontarse, para poder hacer deducibles los IVAs que adquiere, tiene que generar el documento de soporte electrónico. Listo. Me preguntan que cómo se habilita el proveedor tecnológico de la DIAN, luego les mando el manualito. Ok, nos queda media hora y em, voy a responder aquí las dos últimas. A ver. Esta persona no tiene la responsabilidad 52 en el RUT porque lo está haciendo de manera voluntaria, entonces no está obligado a hacer el documento de soporte electrónico. Jorge Iván me dice, los gastos de caja menor con personas no obligadas a facturar, ejemplo, recibos por transportes urbanos, se pueden acumular hasta una semana y hacer un solo documento de soporte por terceros. Sí, correcto. Listo. Vamos a pasar al tema de recepción de facturas electrónicas porque es el otro tema en el que he visto muchas dudas. Entonces, lo primero que yo les quiero mostrar es aquí esta imagen. Yo no sé si ahí se alcanza a ver, si ustedes lo alcanzan a ver bien. Esta es la imagen que ustedes han visto en todos los eventos de donde están explicando el tema del radial. Entonces, lo primero que nos tiene que quedar claro es que todo este esquema de facturación electrónica nace de este tema del radian. El radian es la forma en la que vamos a registrar facturas electrónicas de venta para considerarlas como títulos valores. El radian es algo muy amplio, solamente hoy vamos a hablar del tema de la recepción de factura electrónica, que habla solamente, no, pues un momentico, yo les señalo aquí, no sé si ahí ven cuando les señalo, sí, ¿cierto? Estamos hablando solamente de estos eventos. Son 4 eventos que se deben reportar, ¿sí? Lo que es la inscripción en el Radian como tal no es obligatorio para todas las empresas. ¿Quién inscribe una factura en el Radian? Solamente quien quiera negociar esa factura en el mercado de factoring, ¿sí? Si yo quiero que una factura me la compren, por decirlo así, porque pues eso es un mercado también que existe, tengo que registrarla en el Radiant, pero la puedo registrar directamente o la puedo registrar a través de un factoring. Entonces, ¿quién se registra en el Radiant? El que quiere hacer eso. Pero, ¿qué es lo que es obligatorio para todos los que compramos? Lo que son los eventos de acuse de recibo. Entonces, para poder entender esto, nos tenemos que parar en el papel del que compra. Cuando yo compro facturas, perdón, cuando yo compro cualquier bien o servicio que me lo facturan electrónicamente, si esa factura electrónica viene con el método de pago crédito, yo tengo que enviar los 3 eventos. Entonces, voy a contarles cuáles son esos 3 eventos. El primer evento se llama acuse de recibo de la factura. Es cuando yo le digo, sí, recibí su factura. Hasta ahí vamos bien. El segundo evento es acuse o recibo del bien o servicio. Entonces, yo le tengo que decir, cuando ya revise la mercancía o cuando ya me prestó el servicio, yo le doy ese acuse que ya recibí la mercancía o que ya recibí el servicio. Estos son los dos que son obligatorios. Después de que yo ya recibo el servicio, ahí es donde tengo 3 días para hacer la aceptación expresa. Entonces, yo tengo 3 días después de que le dije que acepté el servicio para decidir si la factura la voy a aceptar o la voy a rechazar. Pero esos 3 días se cuentan es a partir de la aceptación del bien o servicio. Es decir, que si yo no he dado esa aceptación,
mi tiempo todavía sigue siendo largo. No hay una obligación de que yo recibí la factura hoy y a los 3 días ya se quedó aceptada. No, eso no es cierto. Lo que es correcto es que yo recibo la factura, yo le doy acuse de recibo a la factura, es decir, le estoy diciendo sí recibí su factura, la voy a revisar. Luego yo reviso que los bienes me llegaron. Yo me puedo demorar una semana, 15 días, dependiendo de la modalidad pues, del tipo de negocio. Si son mercancías que yo tengo que revisar, pues obviamente no las voy a revisar en un día. Pasará un tiempo en el proceso. Y una vez que yo revise que si tengo todo, que si todo se cumplió, entonces yo le doy la aceptación expresa. La aceptación expresa implica que acepté la factura, ¿sí? Si yo no le doy aceptación expresa, pero le di aceptación del recibo o el bien, entonces el proveedor, si mi proveedor, que fue el que emitió la factura de venta, puede solicitar una aceptación tácita que la genera él. Entonces es como quien dice, esa factura se convierte en título valor porque yo le dije que recibí los bienes o servicios y no di mi aceptación expresa, pero igual la factura yo la puedo deducir de costos y gastos porque yo di los dos primeros pasos que eran el acuse de recibo y la aceptación del bien o servicio. Entonces aquí hay una duda muy frecuente. Aquí hay una duda muy frecuente que es que yo no voy a registrar las facturas en el Radian porque es que a mí no me interesa, yo no registro nada de eso y a mí nadie me da crédito. Es que las facturas a las que yo les tengo que dar este acuse no son las que yo genero, son las que yo recibo. Y si yo me paro en el papel del vendedor, o sea, no de mi empresa como tal, sino del vendedor, él tiene derecho a convertir esas facturas que me está dando a mí como títulos valores. Entonces, la única forma de que el ecosistema Radian funcione es que haya una obligatoriedad en la aceptación de las facturas a crédito. Porque si no hay una obligatoriedad, pues el que compra nunca va a hacer el proceso de aceptación. Entonces, la factura, si no está aceptada, nadie me la va a comprar porque es como que es una factura falsa, ¿sí? Hasta tanto el que compró no diga, sí, yo le voy a pagar esa factura porque sí acepté los servicios y sí acepté que la factura es real. Entonces, mientras eso no suceda, la factura no es un título valor. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que ponernos en los zapatos del que nos está vendiendo y aceptarle sus facturas, ¿sí? Sus facturas a crédito. Así nosotros como tal en nuestras facturas de venta no estemos vendiendo a crédito, pero tal vez sí estamos comprando a crédito. Otra pregunta aquí es, ¿qué pasa si yo todo lo pago de contado? Bueno, hay una cosa que ustedes tienen que revisar. Puede que ustedes todo lo paguen de contado, pero la factura electrónica que le está dando su proveedor dice contado, porque eso es un valor interno que llevan las facturas, que es también en el payment mean, en el medio de pago, que dice si es crédito o es contado. Ustedes pueden decir, yo le pagué de contado, le pagué el mismo día la factura, pero es que si la factura decía en el medio de pago que era crédito, esa factura, si usted no le da aceptación, grave, esa plática se perdió. ¿Por qué? ¿Dónde está reglamentado eso? Eso viene desde el artículo 13 de la ley 2155 de septiembre del 2021, donde dice, donde dice, donde nos modifican el artículo 616 y dice, para efectos del control, cuando la venta de un bien, fíjense que ya está en el estatuto tributario, o sea, esto no es nuevo, nos lo metieron desde el 2000, ¿qué les dije? Desde el 2021. Y en este momento ya fue reglamentado por la resolución 85 de abril del 2022. Dice, para efectos del control, cuando la venta de un bien o prestación del servicio se realiza a través de una factura electrónica de venta y la citada operación sea crédito o de la misma se otorgue un plazo para el pago, el adquiriente deberá confirmar el recibido de la factura electrónica de venta y de los bienes o servicios adquiridos mediante mensaje electrónico remitido al emisor para la expedición de la misma, atendiendo los plazos establecidos en las disposiciones que regulan la materia, así como las condiciones, mecanismos, requisitos técnicos y tecnológicos establecidos por la DIAN. Dicha factura electrónica de venta se constituye en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables cuando se han enviado los dos mensajes, el de acuse del acuse de recibido de la factura y la aceptación el recibo de los bienes o servicios adquiridos. Listo. Aquí entonces voy a empezar a resolver las dudas de este tema de recepción de factura electrónica.
Muchas dudas son repetidas, entonces las voy leyendo y voy respondiendo. Entonces tengo. ¿Cómo se debe realizar? Eso es lo primero. No sirve enviar un correo electrónico diciendo recibí su factura electrónica. ¿Sí? Entonces, como eso no sirve, ¿por qué? Porque es que dice atendiendo a los mecanismos técnicos que dice la DIAN. Y los mecanismos técnicos es enviar los eventos. Esos eventos se envían a través del proveedor, de un proveedor tecnológico o de la solución gratuita de la DIAN. Cuando yo emito la factura, ¿qué debo hacer? Nada, nada. Si yo emito facturas a crédito, mi comprador es el encargado de hacer todos los tres eventos. Yo no. Si de pronto mi comprador no me hace los eventos, yo lo que tengo que estar es mandándole un mensaje para recordarle, ¿sí? Porque pues yo no puedo convertir esa factura en título de valor hasta el tanto él no haga por lo menos los primeros dos eventos, que es que me recibió la factura y que me recibió los bienes y servicios. Si él ya recibió, él aceptó la factura y recibió los bienes y servicios, entonces a los 3 días pues ya se da la aceptación tácita o se puede dar una aceptación tácita. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero decirles que aunque este proceso, la obligatoriedad empezó el 13 de julio de 2022, que querría decir pues que ya todos estamos atrasados, realmente no es tan así, porque lo que dice la norma es que para que yo me los pueda descontar en renta o en IVA, yo tengo que haberle dado aceptación a esos documentos. Pero como la norma también me dice que yo tengo todo el tiempo que quiera para hacerlo, realmente el tiempo que yo puedo tener como máximo para esto es hasta mi presentación de declaración de IVA, si declaro IVA, o de mi declaración de renta si no declaro IVAs. ¿Por qué? Porque pues como dice que no me puedo descontar si no les he dado aceptación, pues yo podría darle la aceptación antes de la declaración de IVA y estaría cumpliendo, ¿sí? La idea es no dejar todo para última hora, la idea no es acumularlas todas hasta ese momento, sino que se haga a medida que van llegando, lo hagan como un proceso semanal o un proceso mensual, pues ya eso ya depende de ustedes y del proveedor que tengan. Pero lo que les digo es no se angustien, no se asusten con esto porque pues todavía hay tiempo. A ver, ¿se deben registrar todas las facturas de compra? No, solo las que vienen marcadas como crédito, pero si ustedes quieren tener un proceso donde ustedes le dan aceptación a todas las facturas electrónicas, se puede hacer. Solo son para operaciones a crédito lo mismo. Dice, una facturación de arriendo, dice que se pagan los primeros 5 días. Esto se considera como crédito. Es que no, los días que nos dé de forma de pago no implican que la factura por dentro está marcada como crédito o de contado. Eso ya lo tienen que revisar en el XML porque eso a veces inclusive ni siquiera se ve en la representación gráfica. Por eso es importante que ustedes tengan una herramienta, sea la solución gratuita de la DIAN o sea una herramienta de un proveedor tecnológico donde ustedes puedan ver todas las facturas que recibieron, cuáles fueron a crédito y cuáles son de contado, para que ustedes hagan el envío de los acuses, bueno, que hagan los eventos de acuse para las que son a crédito por lo menos. Yo vendo todos mis productos de contado y facturo electrónicamente. Cuando compro algunas facturas son a crédito. Para realizar los pasos de aceptación, debo tener un proveedor tecnológico o hacerlo desde mi correo electrónico para que tenga la misma validez. No, el correo electrónico no es válido. Tiene que ser a través de un proveedor tecnológico o de la solución gratuita de la DIAN. Esta obligación nació desde julio. ¿Cómo hacer con las facturas ya elaboradas? ¿Se deben dar los 3 acuses? Los acuses hay que darlos a partir de las facturas del 13 de julio en adelante. Las de 1 de enero al 12 de julio no hay necesidad de darles el acuse. Si yo quisiera ayudarle a mi proveedor que necesita convertir en título valor una factura, podría hacerlo, pero no es obligatorio. ¿Qué pasa si por cuestión de vencimiento no se revisó o aceptó una factura y esta tiene errores? Ah, bueno, entonces hablemos del tema. Me voy a devolver a la anterior. Ay, ¿qué pasó acá? Ahí está. ¿Qué pasa si la factura llegó mal? Entonces, bueno, este tema se me había pasado. Entonces, cuando yo recibo, el primer evento es que recibí la factura, ¿sí? Aquí yo no he revisado los productos ni nada, solamente le digo recibí su factura. El segundo evento es la aceptación del bien o servicio. Entonces, cuando yo recibí la factura, yo todavía no le he dicho ya recibí todo bien. Entonces, digamos que yo revisé mis productos y hay unos productos que están mal.
en este momento yo puedo solicitar notas crédito sobre los productos. Entonces, tanto la factura de venta como las notas crédito se vuelven un solo documento, ¿sí? En el Radian, la DIAN sabe cuando la factura está disminuida por una nota crédito, ¿sí? Entonces, una vez que ya organicé y que el proveedor me mandó mi nota crédito y que ya organicé todo, entonces ahí sí ya le puedo dar aceptación del bien y servicio y luego el acuse de recibo de perdón, la aceptación expresa de la factura. Una vez que yo he dado una aceptación expresa, no puedo emitir notas crédito. No se puede. No se puede porque es lo que dice la norma. Escuché casos en los que les permitió hacer una nota crédito a una factura que ya tenía acuse, lo cual es un error técnico, ¿sí? Pero por norma, después de que yo ya le di acuse de recibo a la factura, no puedo hacer notas crédito. ¿Qué pasa si, no sé, por temas de garantía, de manejos con el proveedor, después de que yo ya acepté una factura, me devuelven tengo que devolver unos productos? Pues ya eso se tiene que hacer como un tema comercial, hacer una nota crédito sobre una factura posterior que todavía no se haya aceptado o hacer una nota crédito no referenciada o algo así, pero sobre la factura que ya se negoció no se puede hacer. Entonces, ¿cómo no se puede, por qué no se puede hacer? Porque es que esa factura ya se volvió un título valor y ya está ya en el ecosistema de compras. Entonces, digamos que yo soy una persona que tengo dinero y quiero invertir comprando unas facturas. Entonces, recuerden que este mercado funciona como los bancos. ¿Mm? Yo compro una factura, pero la compro con descuento. Entonces, la factura vence en 30 días y la factura valía 100 millones. Yo pago, no sé, 90 millones de pesos por esa factura. Se los entregan al vendedor, los 90 millones. Pero cuando esa factura ya es mía, esos 90 millones yo ya no se los cobro a él, sino que le voy a cobrar le voy a cobrar 100 millones a el cliente de mi, de la persona a la que le compré yo la factura. ¿Por qué? Porque ese cliente ya aceptó la factura de los 100 millones. Entonces, mal haría la DIAN en permitir que haya una nota de crédito sobre un documento que ya es un título valor sobre el cual yo voy alguien ya lo compró y lo va a poder eh, cobrar. No sé si si se entendió eso. ¿Qué pasa si por cuestión de vencimiento no se revisó o aceptó una factura y esta tiene error? Ah, bueno, esa fue la que les acabo de contestar. ¿Quiénes están obligados al proceso de recepción de facturas? Todos los que reciben facturas electrónicas que estén marcadas con medio de pago o crédito. Si se pasa la fecha de vencimiento de la factura y no le he podido realizar el acuse, no, pues lo que pasa es que cuando lleguen mis impuestos, y yo no le he dado los acuses, pues no me la puedo deducir. Si una persona natural me compra crédito y me va abonando, pero resulta que un día no vuelve ni por la mercancía ni por la plata, pasan 20 días y no tiene obligación de dar ningún evento, yo puedo hacerle una nota a esa factura, pues si él no la ha aceptado, todavía yo puedo hacerle notas crédito. Eh, si mi proveedor me creó mal y no aparecen las facturas de compra para hacer la recepción y acuse, porque creó con otro tipo de documento o no sé, tal vez como he visto yo en algunos casos que le agregan el NIT, el dígito de verificación al NIT, obviamente no queda a nombre de la empresa. No, esas empresas, esas facturas no están a nombre de su empresa, tienen que solicitarle que las cambie. Una factura es de contado, pero establece un plazo de 30 días. Debe realizar la aceptación de la plataforma. Recuerden que los días de plazo no son los que determinan si la factura es a crédito o no. Es la marquita que se le pone a la factura de si es de contado o es a crédito. ¿Qué pasa si no le doy aceptación a la factura electrónica? No me la puedo, si la factura es a crédito, no me la puedo deducir de costos y gastos, ni del IVA. Todas las personas jurídicas se deben inscribir en el Radian. Entonces recuerden que inscribirse en el Radian no es obligatorio. Lo que hay que hacer es la habilitación del proceso de eventos del Radian, no como tal la inscripción en el Radian, solo los eventos del Radian. Mm, Hay operadores tecnológicos que ofrecen hacer los 3 eventos en un mismo botón. ¿Esto es permitido? Es decir, ¿está de acuerdo con la norma? Yo puedo hacer los 3 eventos en el mismo momento, la norma no dice que no lo puede hacer. Lo importante es que en el momento en que tú ya le das acuses porque ya estás segura que ese documento cumplió con todos los requisitos y ya después de que yo le dé acuse ya no puedo hacer nada. Esa factura ya me la pueden cobrar. O sea, ya se convierte en título valor.
Entonces, lo único es pues que es más riesgoso, por lo menos el tema de tener los tres eventos por separado, lo que hace es que yo tengo un tiempo para decidir si esa factura realmente la voy a pagar, porque le dije, recibí su factura, luego verifique los bienes y luego le doy la aceptación. ¿Es obligatorio aceptar la factura? Claro. Ah, no, bueno, perdón. Hay otro evento adicional, ¿no? Por eso está aquí por fuera de la cajita. Fíjense que hay un evento. ¿Verdad? Este evento que se llama reclamo. Si yo recibí una factura, yo le puedo dar acuse a la factura, pero yo puedo ver que esos no son los bienes que compré o lo que sea. Yo puedo hacer reclamo de esa factura. Un reclamo de factura es decirle, no, esa factura no vale. Por lo tanto, entonces el proveedor tiene que emitir la nota crédito y volverme a hacer una factura si realmente era un tema de facturación o si no era, la factura no era para mí, pues no me va a volver a hacer la factura. Trabajo en una empresa comercial y se debe dar rechazado la factura si la novedad sea solo de una o dos referencias y no de toda la factura. Eh, si no ha hecho la aceptación expresa de la factura, puede solicitar las notas crédito antes de hacer el proceso de aceptación. Una vez que ya le han hecho sus notas crédito, ahí sí se le puede dar aceptación a la factura y pues ya en la DIAN el título valor es el valor de la factura inicial menos las notas crédito. O si ustedes quieren, pueden sencillamente cuando tengan estos errores, sencillamente pedir nota crédito completa y no, una nueva factura. ¿Se pueden hacer notas de débito y crédito a las facturas que ya están con acuse? No. ¿Hay un monto a partir del cual se deben aceptar las facturas? No, no hay ningún monto. Todas las facturas electrónicas que estén marcadas a crédito hay que hacerlas. El régimen simple de tributación está en la obligación de realizar los eventos de las facturas electrónicas a crédito o plazos. Sí, porque si se va a deducir del IVA, el IVA que vengan esas facturas electrónicas tiene que haberlas aceptado. Listo. Si tengo un software contable que no he implementado, ¿qué debo hacer? Nos debemos registrar en la gratuita de la DIAN o debemos estar habilitados con facturar en la DIAN para hacer uso del Radian gratuito. Sí, los eventos del Radian se pueden hacer en la solución gratuita de la DIAN. Igual que en documento soporte, lo que tienen que hacer es hacer la habilitación de la solución gratuita de la DIAN para facturación y luego habilitarla para eventos del Radian. La habilitación de la DIAN es un proceso que se demora un poquito porque hay que hacer la solicitud de certificado. El certificado todavía tiene el tema del certificado gratuito y sale. Si se mandan todos los documentos, eso sale y se puede hacer. Entonces, sencillamente es tener paciencia y hacer el proceso. La semana pasada, la plataforma de la DIAN no estaba permitiendo hacer pruebas de habilitación. Por lo tanto, yo no sé si en este momento ya lo esté permitiendo hacer, pero estaba quedada. O sea que hasta la DIAN estaba en problemática con eso. Aquí, a ver qué más preguntas hay. Si hay facturas de julio sin enviar el acuse, ¿la DIAN tiene sanción? No, puedo hacerlo todavía. Si no soy obligado a facturar electrónicamente y me entregan facturas personalmente con el pedido, ¿puedo descontarlas de la declaración de renta esas facturas? Em, si no es, si no es facturador electrónico, eh, si no es facturador electrónico, pero la recibe a crédito, pues sí, si se tiene que descontar esos costos y gastos, igual tiene que hacer la aceptación. Mm, ¿Por cuál medio el cliente acepta la recepción de facturas electrónicas? ¿Por un proveedor tecnológico o por la solución gratuita de la DIAN? ¿A todas las facturas se le deben realizar los tres pasos o solo las de crédito? No, solo las de crédito. El proceso de aceptación en forma manual, ¿cómo sería? Manualmente no se puede, tiene que ser con un proveedor tecnológico o con la solución gratuita de la DIAN. Um, Como emisor de la factura a crédito, ¿debo hacer doble proceso? O sea, emitir la factura y luego escribirla en el Radian. No, no es necesario escribirla en el Radian si no la vas a negociar. ¿Debo escribir en el Radian si no voy a hacer factoring? No, no es necesario. Mm,
Estoy leyendo, y son preguntas que ya hemos contestado, entonces las estoy pasando. Listo, esto ya. Listo. Ahora voy a revisar en el chat a ver qué preguntas hay. Las preguntas que acabé de pasar fueron las preguntas que recibimos en la encuesta que se mandó. Ahora, entonces vamos a mirar. Ay, gracias. Aquí ya Jorge Iván colocó las resoluciones y colocó los instructivos. Listo, muchísimas gracias. Vamos a ver en dónde voy yo. A ver. Dice, ¿será negociar la factura como título de valor porque qué empresa no quiere vender o mover su mercancía en el mercado? Lo que pasa es que no todos pueden, ¿no? Porque para que me hagan factoring de una factura, pues se tienen que cumplir también muchas condiciones. Pues primero que mi empresa o sea, si yo emití la factura de venta, mi empresa tiene que ser también solvente, ¿no? Porque quién le puede garantizar al que está comprando la factura que yo sí estoy prestando el servicio o entregando el bien, ¿sí? Y además de eso, mi cliente al que yo le vendí el producto tiene que ser un cliente solvente que tenga la capacidad de pagar esa factura. Ejemplo, no sé, un almacén de cadena o una petrolera o una entidad así súper grande. Si le compra a una empresa pequeña, pues es muy fácil que yo pueda hacer ese factoring y venderla, ¿sí? Pero si yo como empresa pequeña o mediana le estoy vendiendo a otro cliente pequeño o mediano, pues eso no da confianza para que alguien me compre esas facturas en el mercado, ¿no? Esa es la realidad. Pero se podría, ¿no? De hecho, están saliendo muchas startups, muchas fintech, que están enfocándose precisamente en esos mercados pequeños para hacer todo el tema de factoring también para ese tipo de facturas. Me preguntan que si hay posibilidad de ver de nuevo la reunión. Eso depende si Teams grabó, que aquí dice que está grabando, haremos la edición y se las mandamos. Dice, si tienes la obligación de facturar electrónicamente, debes implementar el Radian, pero solo recepción de factura electrónica, sí, solamente en los eventos. ¿Cómo se hace la habilitación del Radian? Aquí, con estos manualitos que mandaron. Listo. Bueno, por aquí, por este, no hay más preguntas. Y aquí en el otro chat. Entonces, bueno, aquí me dicen, eh, listo. Los tenderos, actividad económica 4711, no responsables de IVA, luego no es facturador electrónico, pero declara renta como soporte de gastos, de costos y gastos, tiene las facturas electrónicas que le entrega el proveedor al momento de recibir el producto. Las puedo deducir al presentar la declaración de renta o el proveedor me debe enviar el soporte del documento electrónico y si no me lo envía al correo electrónico, ¿qué debo hacer? Bueno, yo creo que ahí estás un poquito confundido o confundida de los roles, ¿no? Recuerda, cuando yo vendo, perdón, cuando yo compro a un no obligado a facturar, yo soy el que emito el documento soporte, no esa persona. O si el proveedor es facturador electrónico, yo lo que tengo que hacer es hacer los 3 eventos de aceptación de esos documentos. Después de recibir la factura electrónica con forma de pago crédito, ¿cuántos días tiene el comprador para hacer los 3 eventos obligatorios? Es lo que les digo. No hay fecha para iniciar el primer evento. El primer evento de acuse de recibo de la factura debería hacerse en el momento en que recibo la factura. Luego tengo tiempo indeterminado para hacer la aceptación del bien o servicio y después de que haga la aceptación del bien o servicio, tengo solo 3 días para hacer la aceptación expresa. Mm, Algunas facturas que emiten los proveedores aún no tienen la opción de aprobación y recibo de la mercancía. Solo sale aceptar o rechazar. En este caso, ¿qué se hace? No. Recuerden que ese mensajito que viene en los correos electrónicos que dice aceptar o rechazar la factura, eso era válido cuando salió por primera vez la facturación electrónica con validación posterior. Luego, cuando se hizo el cambio a facturación electrónica con validación previa, eh, ya la aceptación de esto se debe hacer a través de los eventos que se hacen a través de un proveedor tecnológico o de la solución gratuita de la DIAN. No sirve darle aceptar o rechazar en los botoncitos de los proveedores. Entonces, independientemente de que la factura venga con el botón o no venga con el botón, eso no sirve. Ustedes siempre, cuando compren a crédito, tienen que tener una solución para enviar esos acuses.
Dice, si yo vendo y el cliente no le ha dado a aceptar la factura, yo tendría que hacer la aceptación tácita de la mercancía que vendí. Sí, pero solo puedes hacer la aceptación tácita si el cliente, perdón, si tu cliente hizo los dos primeros eventos. Entonces, ¿qué pasa si mi cliente nunca me hace la aceptación? Pues a mí no me pasa nada. Pues lo único es que no la puedo negociar como título o valor, pero no pasa nada porque pues ya es un ingreso real. ¿Cómo se aceptan? Dice Ferney, a través del correo que me llega del proveedor o debo ingresar a la plataforma Radian. Lo tienes que hacer por un proveedor tecnológico o por la solución gratuita de la DIAN. Por el correo no es válido. ¿Qué pasa si a esta hora no he hecho nada de aceptar la factura ni tengo Radian habilitado? Esas facturas no me las puedo entonces deducir de costos y gastos. Aún varios proveedores no tienen ese servicio. Tengo 3 meses más. Sí, digamos que tienes hasta la siguiente declaración de IVA para solucionar eso. Mm. ¿Qué pasa con las facturas de contado? Pues en principio, como la norma no dice que hay que darles aceptación, pues son deducibles. Listo. Cuando yo recibo una factura que dice crédito, pero se vence el mismo día de la emisión, la debo reportar por Radian. Si está marcada como factura crédito, sí. Recurrentemente me están preguntando los pasos para habilitarse. Ya ahorita reviso si ya en este chat les compartieron los documentos y si no, los compartimos ahorita, los manuales que emitió la DIAN. Como les digo, eso es un proceso que alguien lo tiene que hacer, ¿sí? Alguien tiene que hacer el proceso de habilitación, la solicitud de los certificados, esto tiene su tiempo. Es gratuito ante la DIAN, pero realmente no es gratuito, es algo que hay que hacer. Entonces, si ustedes como contable les va a tocar ayudarle a su cliente a hacer eso, les recomiendo que soliciten honorarios por el trabajo, porque no es un trabajo fácil tampoco. Listo, dice, si vendo a crédito y a mi cliente, digamos, le facturé hoy, pero el pedido le llegó en 15 días, ¿cuánto tiempo tiene el cliente para acusar la factura? Es diferente el acuse de recibo a la aceptación de la factura, sí, es diferente. Entonces, él puede recibir la factura, pero la recepción de los servicios o bienes no lo hace sino hasta después de que le llegue la mercancía. ¿Cómo me habilito una solución gratuita? Lo mismo. Si la empresa maneja IU y la factura es una compra que se iba, no es deducible, pero viene a crédito, se debe hacer el proceso de Radian, pues si la vas a utilizar como deducible de renta, aunque el IVA no te lo vayas a deducir, si lo vas a deducir en renta, sí te toca hacerlo. Si las facturas que recibo presentan ingreso para terceros, ¿debo darles el proceso? Mira, sí, también. Si son a crédito, sí. Mm, el proveedor, se me saltó. El proveedor cuando emite la factura electrónica tiene que enviarla a mi proveedor de facturación electrónica para nosotros poderle dar el acuse. No. El tema a nivel, les explico un poquito a nivel tecnológico cómo funciona. Nosotros, todas las empresas, tenemos un correo electrónico registrado en la DIAN como correo de recepción de facturas electrónicas, ¿cierto? Entonces, lo que hacen todos los proveedores tecnológicos es conectarse con ese correo electrónico. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Algunos lo que han hecho es darles un nuevo correo electrónico para que ustedes lo coloquen allá en la plataforma. O otra forma es conectándose el proveedor tecnológico directamente a ese buzón de correo para sacar de ahí las facturas que llegan. O otra forma es haciendo una redirección de todos los correos que llegan a ese buzón, redireccionarlos a otro buzón que es del proveedor tecnológico. En todo caso, lo que se hace es que el proveedor tecnológico recibe todas esas facturas que están llegando a ese buzón. Por eso ustedes tienen que tener súper clarísimo cuál es el correo electrónico que registraron allá en la DIAN y a todos sus proveedores. Ese es el único correo que ustedes pueden darle para que todas las facturas que lleguen allá se le remiten a su proveedor tecnológico. Esto es un proceso muy poco automático realmente. Puede tener, está sujeto también a muchos errores, pero todo depende del proceso como se haga con cada uno de los proveedores tecnológicos. Pero entonces el proveedor tecnológico lo único que tiene a mano son los correos electrónicos que llegan a su buzón que tiene registrado en la DIAN. Bueno, y una vez que llegan al buzón del proveedor tecnológico, ya el proveedor tecnológico ya se los muestra en un listado para que ustedes puedan darle los 3 eventos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Ciagem? Nosotros
también recopilamos todos los eventos que traemos, que se recibieron en el correo electrónico, los recopilamos a través del proveedor tecnológico y los mostramos en una transacción de facturas electrónicas recibidas, donde mostramos todas las facturas, tanto las recibidas a crédito como las recibidas de contado, y se permite dar el acuse de recibo la aceptación del bien y luego la aceptación expresa de la factura. Todo pues desde una misma pantalla. Listo. ¿A qué se refieren con los 3 días si tú nos dices que aún podemos realizarlo? Los 3 días son después de que tú le das aceptación del bien o servicio. Pues como todavía no has hecho ni siquiera el acuse, la aceptación de la factura, no has hecho el acuse de recibo de la factura, no has hecho tampoco la aceptación del bien o servicio, entonces todavía tienes el plazo. En el momento en que tú ya le das aceptación del bien o servicio, ahí tienes solo 3 días para dar aceptación expresa de la factura. Listo. Me dicen por este chat no han compartido los enlaces para habilitarse en la DIAN. Parece que no. Ahorita los compartí, los comparto. ¿Qué hace un usuario final que no es facturador electrónico para generar los eventos y tomar la factura como deducción del costo en su renta? A ver, si no es facturador electrónico, eh, lo que puede hacer también es utilizar la solución gratuita de la DIAN si quiere. O sea, si es una persona natural que necesita deducirse los costos o gastos, lo tendría que hacer. Aquí me preguntaban, con Talit, ¿qué costos tiene? Pues bueno, este no es el escenario, entonces más bien eso, más adelante yo les puedo presentar. Recuerden que yo tengo dos empresas, tengo CIAGMRP, que es el software de gestión empresarial, y con Talit, que es una comunidad de apoyo, es un proceso nuevo. Ahorita al final les cuento de qué se trata porque pues quiero aprovechar la oportunidad para que ustedes lo conozcan. No es este un escenario para venderles ninguno de los dos servicios, pero igual la persona que esté interesada me puede escribir o luego yo en el chat los puedo invitar de pronto, no sé, a una sesión, a un tour virtual por las plataformas para que las conozcan. Pero gracias por preguntar. Listo. Aquí me dicen, a ver, repito la pregunta mejor planteada. Soy facturador electrónico sin interés en factoring. ¿Cómo hace mi cliente para aceptar y confirmar en Radian si yo no he escrito mis facturas en el Radian? Es que no necesitas escribir las facturas en el Radian. Una vez que tú emites tu factura electrónica normal, esa factura ya está a disposición para que tu cliente haga los 3 eventos, ¿sí? Y los tiene que hacer. Así tú no vayas a hacer ningún proceso de factoring. Son dos cosas diferentes, le dice aquí Jorge Iván. Muchas gracias, Jorge Iván. Sí, señor. ¿Estas facturas las pueden deducir? Claro que sí. En el momento que ya les dan los 3 eventos, son deducibles, aunque nadie las quiera registrar en el Radian. Si es declarante y lo necesita para... bueno, aquí ya es una respuesta. Listo. Creo que ahí están respondidas ya todas las preguntas. Hay una pregunta que se repite, que es que si va a haber grabación. Vamos a ver si logramos sacar grabación de este taller y lo ponemos a las personas que están inscritas en el WhatsApp. Aquí me pregunta Fabel, ¿la DIAN acepta documento soporte electrónico de un proveedor que no tiene root? No, recuerden que eso ya lo dije al principio, si no tiene root, la DIAN no lo está aceptando. Mal haríamos nosotros en mandar un documento electrónico, así la DIAN no aceptara, o sea, que por un error técnico dejara pasar un registro sin root, porque le estaría yo diciendo a la DIAN, oiga, yo me quiero descontar estos gastos de personas que no están registradas en el RUT. Y recuerden que desde el 2003 está la obligación de que los costos y gastos no son deducibles si la persona no está inscrita en el RUT. Entonces, yo no recomiendo que los manden, si es que la DIAN se los acepta, porque les digo, yo ya hice unos envíos, unas pruebas dentro de todo nuestro proceso técnico, y las facturas que no son personas inscritas en el RUT, las rechazo. Listo. Bueno, no sé si tengan más preguntas al respecto o ya. Perdón, Freddy, pero audios no puedo escuchar. Si quieres, nos puedes escribir la pregunta y con mucho gusto. Todos mis gastos y costos de personas que no estén inscritas en el RUT son no deducibles, ¿sí? Pero siempre lo han sido. De hecho, siempre lo han sido. Desde que salió ese artículo que ya se los compartí.
A ver si lo vuelvo y lo encuentro. Desde que salió el artículo. Ay, ya. Desde que se adicionó en el 2003 el artículo 177 raya 2 del Estatuto Tributario, que dice, no son aceptados como costo o gasto los pagos por concepto de operaciones grabadas con IVA que se realicen a personas naturales no inscritas en el régimen común cuando no se conserve copia del documento en el cual conste la inscripción del respectivo vendedor o prestador de servicios en el régimen simplificado. Entonces, no puedo descontarme, definitivamente. Pero pues bueno, eso igual es a criterio de cada contador, pues ustedes tendrán que soportar sus facturas. Como les digo, este primer año la DIAN tampoco tiene toda la totalidad de nuestra información, entonces este primer año pues todo se vale, a no ser que haya una revisión de la DIAN, todo se vale. Pero ya el próximo año pues ya todo viene más regulado. Listo. Ok, si no hay más preguntas, entonces quisiera presentarles una transacción que hicimos en Contalit. Permítanme un segundito, yo les voy a compartir, voy a dejar de compartir esta pantalla. Entonces, les quiero contar un poquito, voy ahora sí a dejar de compartir la pantalla. Dejar de compartir la pantalla, ¿no? Ahora les comparto mi cámara. Ahí me están viendo, ¿cierto? Quiero contarles, aprovechar pues que ustedes están aquí, agradecerles mucho por haber asistido a esta sesión. Quiero contarles que de verdad esta sesión nació de mi corazón porque yo también soy contadora y yo sé los problemas que tenemos muchas veces nosotros como contadores, a todo lo que nos arriesgamos todos los días y todos los trabajos que nos hacen, nos salen los chicharrones y cada cosa que se inventa la DIAN es un trabajo nuevo para nosotros y no hay tiempo para uno capacitarse en todas estas cosas. Por eso me pareció importante tomar el acercamiento a estos dos temas a partir de las preguntas que nadie está contestando, porque pues como son cosas tan puntuales, todas las capacitaciones van enfocadas en mostrar plataformas y no en resolver dudas, quería hacerlo yo de esta manera. Entonces, quiero contarles también un poquito de Contalid. Contalid es una comunidad de apoyo tecnológico para contadores. Entonces, ¿de dónde nace Contalid? Nació pues de la misma necesidad mía de tener herramientas que me ayudaran a hacer mi trabajo más rápido. En el 2019 creamos un proyecto y lo presentamos en apps.co y quedamos escogidos y hemos venido desarrollando, arrancamos con el calendario tributario que es una aplicación, ustedes tienen acceso a la aplicación gratuita del calendario tributario, busquen en la Play Store, no está disponible sino para Android, en la Google Play Store, búsquenlo como Contalit solito, y esa aplicación es gratuita, no tiene límites de clientes, tiene todos los calendarios que vamos sacando, no están todavía todos los municipios, pero ya hay muchos municipios, está principalmente pues Bogotá, están todas las obligaciones de Bogotá, y varios municipios como Cali, Medellín, bueno, no me lo sé porque son muchos, entonces ahí revisen. Eso no tiene límite de clientes, no tiene límite de tiempo, lo pueden usar para siempre. Tenemos una update de eso que es Contalit Pro, que tiene muchas más ventajas y Contalit Pro le permite marcar cuando presentan el impuesto, le permite ver pues tener otras funcionalidades adicionales y también y viene incluido en la suscripción premium. Y además de eso está Contalit Tools, que es la herramienta que les acabé de mostrar en el video, que tiene muchas otras funcionalidades que son funcionalidades que realmente son para hacernos la vida más fácil a nosotros. Entonces, ¿qué queremos nosotros en Contalit? Que como contadores tengamos cada vez mejores herramientas, que Contalit se vuelva la mano derecha de los contadores, donde todo lo que necesitan lo puedan tener a la mano, no tengan que tener un trabajo por un lado, otro por otro en una hoja de Excel, otro en otra. No, solamente todo en un solo lugar. Entonces, cada vez estamos colocando nuevas funcionalidades para poder llegar precisamente a convertirnos en su mano derecha. Entonces, queremos invitarlos a que lo conozcan ahorita por el chat, más adelantico.
les mando un enlace por si se quieren conectar a un Zoom el sábado que voy a hacer para un tour virtual de la plataforma, para los que lo quieran conocer. Por lo pronto, pues nada, les dejo en su, en su mente que en Contalit estamos para ayudarlos, que en Contalit sabemos lo que los contadores sufrimos, porque pues el proyecto nace específicamente de una persona que ha vivido como contadora independiente y he pasado por todo lo mismo que ustedes pasan todas las veces. Y pues nada, queremos ayudar y queremos seguir creciendo en comunidad, creciendo con ustedes y pues nada, aquí con mucho gusto para ayudarles y les agradezco su tiempo, les agradezco por haber estado aquí. El chat va a quedar abierto por un rato más mientras recibimos las preguntas y miramos a ver qué más de pronto quedó por responder y lo iremos abriendo poco a poco. Ojalá no se salgan del chat porque en algún momento el chat lo vamos a dejar abierto para preguntas técnicas y podemos convertir en la comunidad de Contalit para que puedan ustedes interactuar con nosotros y podamos nosotros ayudarles más en lo que necesitan. Entonces, nada, con mucho gusto, muchas gracias por haberse conectado, que tengan una bonita noche, que Dios los bendiga.